Javier Milei es el presidente electo de la República Argentina. Más allá de su postura política, los medios se concentraron en su llamativa relación con el judaísmo. Pero ¿cuántos saben de judaísmo los que aparecen en los medios como si fueran grandes expertos? ¿Cuánto hay de ignorancia y cuánto de malicia? ¿Es peligroso para los judíos que un presidente se acerque tanto a la religión? Sobre este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Bienvenidos, mi nombre es Jonathan Berim, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, ayudar a que este proyecto siga creciendo semana a semana. Así que vamos a lo que nos compete esta semana. Compartan el video, suscríbanse al canal, denle like, hay que vender. Si no vendemos nosotros, ¿quién nos va a vender? Ustedes véndenlo, aprovechen, ese es su trabajo. Muy bien. Argentina, es un país que... Argentina es un país. No se digan eso. Argentina es un país que desde su constitución fundacional es un país católico, apostólico y romano. Católico, apostólico, romano, así es. Y la constitución, la anterior, decía que el presidente tenía que ser sí o sí católico, apostólico, romano, no podía ser otra religión. Sabemos que esto cambió con Carlos Saúl I de Anillaco, que el presidente Carlos Menem, hizo una reforma constitucional. Primero él, para ser presidente, era musulmán, y se convirtió al cristianismo justamente para poder ser presidente. Si la conversión fue idealista o un tema de... No sabemos, pero no viene al caso. La cosa es cuando le toca reformar la constitución porque quería volver a ser presidente y no se podía, dijo, bueno, aprovechemos el que ya estamos retocando aquí y allá para sacar esta cláusula que el presidente pueda ser de cualquier religión. Muy bien. Así que eso fue en 1994 y de ahí Argentina se dio que los presidentes fueron todos católicos, pero ya no hace falta que lo sean por ley. Hay altas probabilidades, ¿no? En un país como Argentina. Tal cual. Bueno. El número de judíos de Argentina es un número bastante bajo respecto a la población total. Sí, habrá que ver cuánto crece el número de musulmanes también. También, es verdad. Igual no sé cuánto, aparte, no sé las corrientes dentro del catolicismo, los evangélicos. Pero no es el tema de eso. Vamos por las ramas, después tenemos que editar. Sí. No. Muy bien, entonces viene a asumir, ganó la presidencia un outsider. Ya hicimos un capítulo sobre los outsiders, pueden escucharlo. De hecho, esperemos que aparezca aquí arriba para que ustedes lo puedan ver y saber de qué estamos hablando, porque nos dedicamos un capítulo a esto que nos sorprendió ese fenómeno, y bueno, ese fenómeno terminó siendo algo más que un fenómeno, sí, y se convirtió en una realidad. Así que Milei ganó la presidencia argentina, es el presidente electo, va a gobernar en Argentina desde el 2023 hasta el 2027. Sí. Él será su mandato. Muy bien, ahora, muchas preguntas que surgen primero porque surgieron las fotos que Milei con kipá, Milei en la sinagoga. La primera pregunta es, ¿Milei es judío? Es la primera pregunta que la gente hace. Aparte, en el mundo de las redes sociales, uno puede tirar cualquier cosa. Total, hay alguno que pica y se empieza a hacer una bola de nieve y dijeron, no, ya era judío de antes, se convirtió, siempre tuvo vínculos. Los padres son judíos, ya uno me dijo, no, el padre ya era judío de antes. La respuesta es que no. La familia Milei no es judía, los padres no son judíos, él no es judío. Nunca lo fue, ni lo es al día de hoy que estamos grabando este episodio. Ha dicho, de hecho, de manera manifiesta que si bien tiene intenciones de convertirse al judaísmo, no lo va a hacer en tanto y en cuanto sea presidente de la nación argentina, porque las funciones lo harían bastante difícil, según lo que él explicaba, porque bueno, obviamente el encuentro del sábado y demás quizás no puede atender, porque recordemos, para el judaísmo, alguien que no es judío y se convierte debe asumir sobre sí y aceptar las reglas del judaísmo, entre otras tantas, el Shabbat, cumplir el Shabbat. Sí. Así es. Lo que no sabe es que incluso Israel tuvo un presidente que cumplía Torah Mitzvot y lo pudo resolver bastante. O sea, hay excepciones, incluso un presidente que llegaría a ese puesto, hay excepciones que podría tomar en cuenta, pese a un peligro de vida. Lo que es hacer un país, muchas veces se puede combinar con el cumplimiento del Shabbat. El Shabbat no queda como el Shabbat de una persona civil común. Presidente? Cuando yo lo sea, veremos cómo resolvemos. Pero estuvo acá Naftali Bennett, que fue presidente y cumpliendo Shabbat. Claro. Él fue primer ministro, de hecho, no presidente, que es el cargo ejecutivo máximo de Israel. Pero en definitiva, sí, Milei ha mostrado un interés manifiesto por el judaísmo. Es algo muy interesante porque, si bien es cierto que muchas veces hay figuras públicas que se acercan hacia representantes de la comunidad judía, nunca había ocurrido alguien que realmente estudie las fuentes y tenga un vínculo mucho más investigativo respecto de la religión judía, como está pasando con Javier Milei. Y esto viene hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, obviamente, una cosa es cuando es un diputado y otra cosa es cuando es el presidente electo de la nación, y que en los días después de haber sido elegido,
en la primera entrevista dijo que ganó gracias a Hashem, una cosa que nunca habíamos escuchado. Para que no sepa, Hashem es la forma tradicional judía ortodoxa de llamar a Dios. Claro, yo no lo pude creer cuando vi ese video diciendo que el primer viaje que iba a hacer antes de asumir era al Oel del Rebe. Lo decía como dando por entendido que el periodista iba a entender lo que estaba hablando. Hubo está toda clase de malinterpretación. No chiste, pero sí, bueno. No sé, no, gente que realmente dijo, hoy debe ser algo de aceite, de convención petrolera de Estados Unidos. Realmente usó slang, que es muy de un grupo muy cerrado, y lo abrió al público y eso causó esa... diciendo el Rebe, como diciendo, el Rebe Stam, el Rebe es el Rebe Lubavitch. Tal cual. Y diciendo que iba a venir Israel, tengo entendido que al final se canceló el viaje. La visita se canceló, a Estados Unidos fue, sí. Israel la canceló. Estuvo en la tumba del último Rebe de Lubavitch. Sí. Y obviamente se generó un revuelo impresionante, porque imagínense, de pronto ven a un presidente electo que ya viene con bastantes críticas de cierta excentricidad en su vida, y lo ven con gente que habla de misticismo, que habla de respecto de la llegada del Mesías. Y esto es lo que hablábamos un poquito en la apertura. Hay que ver cuánto de acá hay de ignorancia y cuánto hay de malicia, porque muchas veces uno sabe que estás hablando, o acusar a todos los judíos de ser de un modo, cuando en realidad es simplemente algún grupo es así, o hubo un caso que fue así. Pero bueno, vamos a ir un poco desandando esto de mitos y verdades de lo que están diciendo que Milei puede llegar a ser, lo que no hace ser los grupos que lo rodean, etcétera. Si te parece, estaría bueno arrancar por el rabino, que es el rabino, la guía que lo está llevando a Javier Milei. A él no le gusta hablar de temas, yo no quiero extenderme mucho más porque sé que él es una persona reservada, pero ya se sabe el nombre, es el rabino Shimon Axel Wanish. A ver si se entiende, es un Talmid Jajam, es una persona estudiosa de la Torá, es súper seria, súper inteligente. Es más, ¿sabés dónde uno se da cuenta de la inteligencia que tiene? Que cualquier persona un poquito tonta hubiera aprovechado para salir por todos los medios y demás. Una persona inteligente, recatada, y con Irat Shamayim, con temeroso de Dios, un gran estudioso. Eso habla bien, digamos, cuando Milei tuvo que elegir a alguien, eligió a una persona que está sumamente fundada y con grandes sabiduría del mundo judío. Sí, que hizo mucho esfuerzo por mantenerse en anonimato. Al principio se hablaba, los medios decían, Milei tiene un rabino asesor y nadie sabía ni el nombre. Después se filtró el nombre y un medio levantó una foto de cualquier persona y la publicaron como si fuera foto de él. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía. Y después lo levantaron de ahí todos hasta que alguien chequeó y se puso a investigar y consiguió la foto real. La primera vez que aparece públicamente con Milei fue un video que hizo Milei la semana pasada, hace un par de video, pero hizo Milei desde que asumió como diputado sortea su sueldo entre los que quieran participar del sorteo. Y hace poco uno de los sorteos tocó estando presente el escribano y Axel en la misma pieza, y Milei dice, cuando está transmitiendo en vivo, ve a ser famoso a alguien, y lo muestra a Axel por primera vez. Entonces, de vuelta, el anonimato también es interesante y es bueno porque es, como dijimos, una cualidad que lo destaca en una persona que le importa el contenido y no lo llamativo, lo popular o lo que se va a mostrar. Y aparte, tanto vos como yo, y muchos de los que están escuchando y viendo, conocen a varios rabinos que con menos posibilidad de hacerse conocidos, ya hubieran empezado a dar notas y empiezan a cobrar lo que fuera para asistencia espiritual 0800. Hemos hablado de varios chantas que en este ciclo. Usted sabe quién es, nosotros sabemos quiénes son, no hace falta que demos nombres. Pero la verdad que eso habla muy muy bien de aquel, primero que nada, del Rav Wanish, y después habla de manera interesante de Milei, que supo acercarse a un rabino que se enfoca justamente en la sabiduría judía. Sí, hubo un comentario que recibimos en la previa, que recibimos muchos comentarios, no sé si vamos a poder citar a todos, pero hubo uno que dijo justamente, dice, quiero destacar de Milei, que he visto en la vida muchos políticos que se acercaron a judíos, pero en este caso veo un político que se acerca al judaísmo. Porque él destaca justamente enseñanzas del judaísmo, destaca, de hecho lo citó en el Congreso de la Nación, discursos pro o en contra de una ley que se menciona la Torá y saca ideas de la Torá, como que su conexión no es algo aparentemente personalista, sino que es algo justamente, quiero conectarme con las ideas que el judaísmo transmite. Sí, por cierto, la verdad que nunca tuve la posibilidad de cruzar palabras con Milei, ni mucho menos, no sé si vos también, y esto no es una defensa, simplemente intentamos hacer un análisis de lo que ocurre. De vuelta, con rabinos que sí estuvieron en contacto con él, sí me comentaban que tiene como un interés genuino en la sabiduría. Es algo que me parece que hay que valorar, porque hemos tenido presidentes que así se ufanaban de andar en Ferrari, hemos tenido otro que se hace con otro tiempo libre, tocar la guitarra, y alguien que tiene
un interés genuino por una sabiduría de otra cultura, me parece fantástico. Sí, Sí, es algo que es enriquecedor. Veremos si tiene puntos en contra, pero aparentemente es algo que... en principio, sí. Okay. Tenemos un tema que es la política y lo que ensucia estar cerca de la política. Para el que vio House of Cards, donde conoce un poquito los manejos de la política, lo que en Argentina se llama... En Argentina. Una Argentina. Otro partido, otros países de Sudamérica. Sabe lo que es la rosca política y el, bueno, te debe conseguir votos, te hago un favor hoy a cambio de que me hagas un favor mañana. Hay mucho de ni hablar cuando llega la parte ilegal de los sobornos, las coimas, las cosas que van por fuera de la ley. Ya esto que venía diciendo antes, que no está bien visto, por lo menos dentro de la ley, el otro ya excede la ley. Entonces es complicado porque uno del judaísmo espera una idea, un ejemplo, una forma de vida, algo que me guíe por mi camino a seguir, y por otro lado tengo a la política que para conseguir su objetivo son capaces de cualquier cosa. Muchas veces, como dice, vender hasta la madre. Bueno, muchas veces la política tiene esa parte sucia, que de vuelta, la política es una ciencia, es una forma de tratar de perseguir el bien común. No quiero que después nos maten los politólogos, pero tienen que aniquilar tu carrera política. Sí, también, no, pues puedo ser un outsider, entrar directo al presidente como un asesor espiritual. Como también, pero en la práctica vemos que es algo conflictivo. Entonces juntar un elemento que queremos que sea, no digo inmaculado porque se usa para otras cosas, pero realmente algo que esté por fuera de toda susceptibilidad humana y todo error humano, algo divino justamente, por el otro lado juntarlo con la política, que es todo suciedad y negociación y ceder y no ser fiel a los valores porque quiero conseguir algo más adelante, no es bueno y no suele ser bueno nunca. Bueno, de hecho, nuestros sabios han advertido respecto de que todo judío no se acerque, o al menos si se acerca con sospecha o con mucha cautela a los a los círculos de poder, porque el círculo de poder, cuando te necesita, te usa, y cuando te deja de necesitar, te tira. Así es. Ahora, yo, más allá de este tema, que es sumamente importante para el judaísmo, ¿por qué? Porque una de las cuestiones que es fundamental dentro de la religión tiene que ver con el recato, ¿sí? Uno tiene que tener un perfil bajo. Si es que el presidente Milei, un diputado o lo que fuera, tiene ganas de estudiar, no hay que hacer de esto como una gran bandera, sobre todo porque, bueno, es susceptible a críticas, es una figura pública, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que cualquier persona que quiera estudiarlo y esté interesada en el mundo judío, bienvenido será. Pero el tema, lo que creo que hace un poco de ruido, es que esté tan expuesto esto, ¿sí? En la vida privada, una persona que pasa lo que quiera, a muchos le hace ruido que sea algo muy expuesto, que bueno, al final el primer viaje que hace el presidente se junta con el mundo ortodoxo, y acá hay mucha ignorancia y el miedo que puede tener cierta gente, porque ese miedo a lo desconocido, ¿sí? Hoy escuché una entrevista que le hicieron al rabino Tzvi Drumlat, ¿sí? el director de Chabad Lubavitch Argentina, que Chabad Lubavitch es sin duda la corriente que es más pública dentro del mundo ortodoxo, y estuvo cercano, cuando Milei decide viajar al Oel del Rebbe, a la tumba del último Rebbe de Lubavitch, obviamente que fue acompañado por una comitiva de Chabad Lubavitch, y él le preguntaron un poco esto, y él decía así: la verdad es que cualquier antisemita va a buscar siempre una buena excusa para pegarle al judío, así que esto de ser un poco susceptible si se acerca el presidente al judaísmo porque van a atacar a los judíos, bueno, eso si el antisemita va a encontrar algo para criticarlo. El tema es que se rodee de rabinos que entiendan y que puedan hacer bandera del recato y del perfil bajo, ¿sí? Sí, y otra vez ahí sí o sí hay que destacar de vuelta la labor del rabino con el que más vínculo tiene, sí, que no es ninguno de todos estos que están circulando. Justamente los que circulan son los que no van por ese camino, sí, sino que justamente buscar la intimidad y el análisis personal y privado, y no extrovertido públicamente. De vuelta, ese acercamiento que él tiene al judaísmo, en la yo le hice la gran pregunta, sería algo auténtico, que mucha gente nos planteó. De hecho, déjame citar a dos personas que le dijeron cosas contrarias y está interesante. Rachel dice, tener cuidado, no sabemos lo que realmente quiere él cuando se acerca. Es lo que es más o menos lo que dice Pirkei, que cuando un dirigente se acerca, puede ser que tenga una doble intención. Pero en este caso, su vínculo empezó mucho antes de que tener cualquier poder, cualquier necesidad de poder, sino que parece ser un vínculo, de vuelta, estamos hablando en teoría, parece ser un vínculo genuino de necesidad de saber y de conocer una forma de pensar, una filosofía que no es la propia y que se lo puede llegar a enriquecer. Aparte, el hecho de no sabemos, no importa, nosotros no tenemos que saber. En teoría, tienen que saber los rabinos que lo acompañan, e insisto con hablar de Rab Wanish, que es una persona sumamente temerosa de Dios y es una persona que sabe lo que hace.
El tema es, obviamente, el miedo es después de que cuando se empiezan a acercar otras figuras. De hecho, estuvieron dando vueltas otros rabinos a su alrededor. De la foto, como vos decías antes, la foto del Rab Wanish casi ni se conocía y se conoció a la fuerza porque él no tenía ganas. Pero bueno, circularon otros rabinos. Hay algo que también es importante tener en cuenta. Se habló mucho porque el Rab Wanish es el rab de la comunidad Silva. Entonces decían, está acercándose a los cabalistas marroquíes. Cualquiera que conozca un poco el paño del mundo religioso en Buenos Aires, los nombres de las instituciones no hacen necesariamente referencia a los que congregan ahí. Entonces, uno es el gran rabino de tal templo. Bueno, igual cualquier persona puede ir a una comunidad. Los nombres de las comunidades no hacen a las personas que las llenan. Hubo muchos analistas que lo que hacían era googlear el nombre de la comunidad, decir quién es el rabino de ahí porque lo encontraron en internet y ya bueno, entonces seguramente si este de Marruecos, ya es que solo sigue rabino marroquí. Asociaciones que van descaballadamente, a veces fue a un lugar porque porque lo invitaron y fue a otro lugar porque realmente se siente parte, se siente contento con el rabino de ahí, pero no es la asociación del marroquí o no marroquí. No creo que en ningún momento Milei haya hecho un análisis genético de cada rabino con el que se junta o lo que tiene cercano. Coincidió sí que un tercer rabino que también habló muy bien de él y se difundió bastante, que es el rabio Yosef Bitton, también es de Marruecos, de origen marroquí. Ya está. Pero bueno, ya está. Si los tres son Marruecos es porque... El embajador de Marruecos. Bueno, si en el puesto de la embajada ya está ocupado. Además hay algo que también es muy importante. Dentro del movimiento, dentro del judaísmo y en particular de la ortodoxia, se respeta a un gran sabio, más allá de su origen, si es de Marruecos, de Bagdad, de Polonia. Más allá del pasaporte. Exacto. Sí. Entonces, si algún gran sabio visita la Argentina, lo más probable es que cualquier ruso, por así decirlo, y por más que sea el rabino de Siria, lo va a ir a visitar y va a intentar tener una brajá y demás. Sí. Y lo mismo al revés. Muchos de la comunidad sefaradí, cuando viene algún admur hasídico a Buenos Aires, van y le van a pedir una brajá. Entonces, todo eso que se construye muestra mucha ignorancia y además lo que a mí realmente me molesta un poco siendo del gremio periodístico es la pereza. Hoy en día es tan fácil conseguir la información, está al alcance de cualquiera, todos los teléfonos son conseguibles. Por suerte, insisto esto, que llamaron finalmente, después de varios días de hablar pavadas, llamaron al rabino Zvi Grumblat, que obviamente es una persona sumamente calificadísima, tal vez de las más calificadas de Argentina o de Sudamérica para hablar del mundo religioso. Pero por ejemplo escuché, entre otras grandes pavadas, que el vínculo que lo conecta a Milei con el Rab Pinto que tuvo en Buenos Aires es que el Rab Pinto recibe dinero del yerno de Donald Trump. Entonces ahí tenemos un vínculo entre Donald Trump y Milei. Vamos, sí. Hay que tener mucha imaginación para buscar esa conexión. Sí. Siempre, bueno, la gente trata de unir puentes y cuando vamos ya a la parte irracional, la gente es especial. O sea, el mundo en general, todos tenemos una tendencia, bueno, nos cerró la idea, o al misticismo, o a la parte más oculta. O mirá, descubrí algo que nadie se había dado cuenta, que recibió plata de Trump y Trump felicitó a Milei, entonces todo parte de la misma secta masónica que quiere dominar el mundo. Entonces, ahí sí un poco de malicia, muchas veces no queremos ver, bueno, estos son capitales externos. La verdad es que, como dijimos, Milei tiene vínculo con el rabino Wanish. Lo que más se difundió que fuese esa ceremonia de Abdalá, que es esa ceremonia de finalizar Shabbat con el rabino Pinto, que es un rabino que no es argentino ni vive en Argentina, estaba... y es un rabino que sí tiene un perfil muy alto. Con un perfil muy alto. Fue una invitación, él aceptó, se hizo el video, se hizo viral, pero no es que, digamos, que el vínculo de Milei al judaísmo está por el rabino Pinto. No. O sea, no va por ese camino. Incluso me animaría a decir que tampoco por Lubavitch, que también, como dijimos, fue al Oel y tiene buen vínculo con mucha gente de Chabad, pero su estudio y toda, o sea, su conexión con las fuentes del judaísmo la hace a través de otra persona. Sí. Entonces todo esto son, más que nada yo veo como invitaciones, temas sociales, temas de protocolo, pero no es lo que van a la esencia de cómo se conecta Milei con el judaísmo. Sí, si uno va sacando todas las fotos y después quiere armar un informe, termina dibujándolo para donde quiere y llegando hasta Kurz, hasta el yerno de Trump. Pero de vuelta, no es la idea esa. Pasó algo parecido cuando fue con Lubavitch el tema del mesianismo, ¿no? Milei se presenta como el Mesías que viene a salvar. No solo eso, que también, esto ahora perdón que te interrumpo, pero algo que me revienta. De vuelta, no es que no me molesta el desconocimiento, me molesta la falta de interés en averiguar algo antes de hablar. Entonces, porque, ¿qué dijeron? Todos los ortodoxos viajan a la tumba de este rabino porque los ortodoxos creen que es el Mesías. Para un poco, pero
Agarra Wikipedia. Si te digo, si cuesta mucho levantar un teléfono y hablar con alguien, abrí Wikipedia, averiguá un poquito. Todos los ortodoxos viajan ahí porque todos creen que es el Mesías. Sí, ni siquiera que fuera la mayoría o la mitad. Estamos hablando de que parte del movimiento de Lubavitch tiene esa creencia de que su maestro era el Mesías. Sí. Pero de ahí ni siquiera yo lo podría aplicar a todo el movimiento, no se puede aplicar a todo el movimiento de Lubavitch tampoco. No. Y de ahí a exponenciarlo a todo el mundo judío ya es extremo. Y después lo asociaron con su misticismo. No, que piensan que no, que él le habló el perro y le dijo que era el salvador de Argentina, entonces va con el negro que es el salvador del mundo. Entonces ya están mezclando ya la teoría conspirativa con la locura, con lo no investigado, con lo políticamente utilizado como herramienta para ensuciar a una persona. Después puede haber algo de verdad, ¿no? En lo que es su misticismo, que era lo que quiere. Es su misticismo, pero tal cual. No venimos con el principio de defenderlo o a acusarlo, pero sí hay un rol que es comunicativo. A mí me interesa el judaísmo. en este episodio, lo que Milei quiera haga o deje de hacer es un problema suyo. El problema es el vínculo que están haciendo con el judaísmo. Otro tema que también es muy importante dentro de la vida judía es la visita a las tumbas de grandes tzadikim, de grandes sabios, es algo absolutamente extendido. No porque uno vaya a la tumba del Rebbe significa que cree que es el Mesías. Es más, yo no he tenido la posibilidad de ir a lo, pero si tuviera la posibilidad de viajar, seguramente lo haría. Sí. Y un montón de mandatarios han visitado la tumba del Rebbe de Lubavitch por respeto, porque entiende que fue una persona muy, muy importante y demás, y eso no significa que sean mesiánicos. Seguro. Y tampoco es que para el judaísmo uno va a pedir a las tumbas también, no, fue a pedirle al Rebbe, que fue a pedirle a la tumba como si fuera que la tumba va a cumplir deseos. O sea, hay todo un bagaje filosófico que están ignorando, que justamente el judaísmo es conexión de uno con Dios. Y después tiene lugares que lo inspiran, gente que con su fuerza espiritual tiene una forma de conectarlo quizás a uno más, o que como dijimos antes, la inspiración. Pero de vuelta, no le va a pedir a la tumba, no se le va a pedir en el judaísmo, no solo no incentiva, no permite ir a pie a la tumba. O sea, uno puede creer que un ser humano tiene un poder por encima de Dios. Claro. Entonces son todas cosas que mezclaron ya conceptos medio paganos, medio de ignorancia. Esta parte yo creo que no fue malicia, fue simplemente ignorancia. Es decir, bueno, fue a pedirle al Rebbe de Lubavitch fallecido, que como era el salvador de Israel, lo ayudó a tener éxito en su gobierno. Ya estamos haciendo una ensalada peor que ensalada rusa. Hay un tema que vuelve cada vez que se habla del mundo ortodoxo y que es algo que, insisto, es una cuestión de pereza que tiene que ver con vincular al ortodoxo con esta famosa serie de Netflix Unorthodox. Ahora, yo no vi la serie, me contaron obviamente porque apenas salió, empezaron a sonar los teléfonos y demás. Es tan simple como poner en Wikipedia Unorthodox. Y ahí uno se va a dar cuenta de que está hablando de un caso puntual, dentro de una corte hasídica en particular, en un barrio en Estados Unidos. Entonces, hay que tener muchas ganas de generalizar. Si uno se mete un poco, está hablando de algo que ocurrió en Satmar, en el mundo en Estados Unidos y demás, pero el mundo judío religioso es mucho más amplio, y es más, en cualquier familia que hubiera ocurrido esto que le pasa a la protagonista, es tremendo, de como no tiene que ver con la religión, tiene que ver con un destrato dentro de una familia. Sí. Y otro tema que me molesta, perdón, pero pues como hacer un poco de catarsis esto. Tiene que ver con ¿a quién llaman para hablar? Si yo tengo ganas de conocer cómo viven en Argentina, no voy a llamar a un ugandés para que me cuente de la Argentina. Un ugandés que una vez vio una película de Argentina, porque encima es eso, no es alguien que estuvo. Es alguien que vio una película de Argentina. Yo vi 3 veces poco ortodoxa Netflix, ya soy ya está, es un especialista, en judaísmo. Es fácil hoy en día levantar un teléfono, averiguar. Hay un montón de personalidades que salen por los medios, sumamente capaces, que se codean. La gente escuchará algo, no ve tus gestos así. Bueno. Los llaman para un montón de cosas acá a compañero Johnny. Pueden averiguar los teléfonos, si no es de él, que es el más capacitado. Sí. Pero hay mucha gente que vive en un mundo ortodoxo que puede hablar y contar y demás, y decir cómo lo vive. Pero es como, lo que ocurre es eso, es llamás al uruguayo para contarte un poco cómo vos que sos uruguayo seguro puedes hablar de Argentina. No, son dos países parecidos, pero son dos países distintos. Acá pasa que confunden mucho, ustedes son de Argentina, México, el mismo país, ¿no? Claro, yo no se ofendería. No se ofende, seguro que sí. Si a vos te dicen eso, te ofenden. Y bueno, entonces de pronto uno tiene que escuchar en los medios a alguien hablando del mundo ortodoxo. Pero para un segundo, ¿por qué no nos llamaron a nosotros? Sí, y eso se mete con otra crítica también que tenemos sobre él, dice no.
si se mete en la ortodoxia, que es un mundo dogmático y un mundo de obediencia y un mundo sectario, va a ser esa su política de gobierno, va a ser dogmático, va a ser sectario, va a aplicar todo eso a la vida cotidiana. Primero que la ortodoxia tiene, como dijiste vos, 1000 colores y 1000 ramas. Justamente el vínculo con la ortodoxia que tiene este hombre, Javier Milei, el que no es presidente electo, que no es judío, es a través de un rabino sumamente racional. Y justamente con una apertura mental de conocimiento del mundo no ortodoxo y de cómo funcionan las cosas, que no es para nada un dogmático, para nada, no es se está metiendo en una secta que le va a lavar la cabeza, entonces va a haber una secta masónica pero judía que va a controlar al presidente del país, que muchos tienen miedo. Y me hiciste acordar porque en toda esta crítica, y él estudia con un rabino que es un experto de un escritor italiano eso sí, del siglo XVII. El siglo XVII aparece en las entrevistas más que Javier Milei. Claro, pero aparte parece claro, él agarró a un rabino. Primero que nada, es un Talmid Hakam que conoce todo, conoce todo el mundo judío. Se especializó en Rav Moshe Chaim Luzzatto, que es el Ramjal, que es, por así decirlo, el que hizo más digerible, más comprensible todo lo que tiene que ver con el mundo más cabalístico, pero eso fue como el gran filósofo, pensador, uno de los más grandes pensadores del mundo judío. Si no, parece que eligió a uno que no tuvo ninguna influencia. No, es sumamente, su pensamiento se estudia hasta hoy, sus libros se estudian todas las yeshivot. No, y aparte destacar el siglo XVII, es decir, este hombre va a prohibir la luz eléctrica, vamos a volver a la época de la Edad Media. Pues por Argentina, además. Entonces, ese siglo XVII, que es un dato correcto, porque es el año donde vivió ese rabino que inspira al rabino, que influencia a Milei, para hacer toda la conexión, estamos viendo que no es por el siglo en sí. Una persona que dijo algo bueno en el siglo XVII, en el XV o en el III, es algo bueno y puede ser eterno o no, hay que analizarlo, pero no ese uso despectivo, mira, es anticuado. De hecho, se usa bien con la ortodoxia. La ortodoxia no es Spotify, la ortodoxia no es Netflix, la ortodoxia es leer un libro a la luz de una vela. Claro. Entonces, destacar siglo XVII es destacar esa persona que vive en la antigüedad y por lo tanto no es moderno y por lo tanto no sirve para mí y para la sociedad. Ok, ahora, después de todo esto hay una pregunta que me interesa tener tu opinión, yo te voy a dar la mía y se habla mucho, es que Milei haga lo que quiera. Ahora, ¿esto puede ser peligroso para el mundo judío? ¿Crees que puede ser contraproducente? ¿Cómo vemos esto desde, obviamente, los judíos? Porque el gran discurso que escuché es, no, apenas ocurra algo malo, después va a quedar vinculado con los judíos. Que es un miedo, vamos a llamarlo así, razonable. Uno, a primera instancia, yo tengo muchos familiares que dicen, che, no me gusta esto, que te estés juntando con los religiosos. ¿Qué impresión te da? Mira, es verdad que uno cuando se vincula, queda vinculado para bien o para mal, en cualquier vínculo en la vida. Si uno se asocia con un hombre y ese hombre después hace un mal manejo de la sociedad y quiebra, bueno, quebraron los dos, no quebró él solo. Un socio es un socio para todo en la vida. Entonces, es verdad que lo que pase con uno va a afectar al otro. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del rabino que está con Milei, va a decir, ¿sabes qué? No te enseño Torah, a pesar de que veo que te ayuda a desarrollar como persona, y a pesar de que veo que te puede ayudar, y a pesar de que veo que te va a servir para tu vida cotidiana y tu vida profesional y tu vida política a futuro, por las dudas de que el día de mañana tu proyecto fracase, entonces yo quede pegado a eso. Me parece mucho más inteligente lo que sí está haciendo Rabino Wanish, que es, vamos a estudiar, pero trataba de mantenerse hasta ahora en un perfil más bajo, donde mira, te inspira, te sirve, como dijiste antes, es tu hobby, y tu hobby en vez de ser tocar canciones de Lito Nevia, es estudiar filosofía judía del siglo XVII. Bueno, estudio filosofía y aparte, no es que uno agarra el libro y lee la antigüedad como de vuelta volviendo a lo anterior, sino que uno busca, bueno, esto en mi vida, ¿cómo me puede servir? Claro. Siempre la pregunta que entre lo que uno estudia el judaísmo es, bueno, ¿y esto a mí de qué me sirve? Entonces, es interesante, mira cómo esto, de hecho, como dijimos, llegó a hacer cosas descabelladas como asociar la esclavitud en Egipto con el presupuesto nacional de Argentina y por eso le votó en contra del presupuesto por... ¿No viste el discurso ese? No, bueno, mira, perdí. Sí, habla de que el faraón aumentó impuestos sobre el pueblo de Israel y por eso Pulitzer decidió escaparse de Egipto para que los impuestos son una forma de echar a la gente y no de acercarnos. Okay. Pero bueno, entonces, en la práctica, de vuelta, una inspiración, o sea, vamos a limitar las inspiraciones y limitar los contactos con el mundo ante la posibilidad de que haya un fracaso. Para mí es un error, porque justamente puede ayudar a mucha gente. Ahora sí, es bueno siempre mantener un perfil bajo, que no se dio porque, bueno, explotó por los medios, porque, bueno, hacer una figura pública, estas cosas naturalmente se expanden así. Pero me parece que no es algo, o sea,
De hecho, el éxito del gobierno de Milei o el fracaso no creo que esté atribuido a su estudio del darwino del siglo XVII. Bueno, vos no lo vas a atribuir, pero el temor es que el público en general, la media en general, o mejor dicho, ¿por qué nos tiene que importar lo que pueda llegar a decir la media en general? Obviamente que cuando uno es parte de una minoría está absolutamente expuesto a que, bueno, si señalan con el dedo no somos tantos como para poder hacerle frente a la crítica pública. Aunque esa crítica pública, como hemos visto desde el 7 de octubre, entre los que lo tienen adentro lo van a poder sacar de alguna manera. Me parece muy valioso lo que vos decís, que sobre todo justo el Ramjal, este rabino del siglo XVII, que, como diciéndolo como despectivamente, que es uno de los gigantes del mundo judío, habla mucho de la acción en la vida, cómo de hecho el Mesilat Yesharim, cómo mejorar la vida a través del cumplimiento de preceptos y demás. Sí. Es una filosofía que tiene, un pensamiento que tiene el judaísmo, que es más que hablar, a diferencia de la filosofía griega, por así decirlo, más que hablar hay que hacer. Sí. Entonces, si esto implica que el presidente del futuro de la Argentina va a adoptar valores éticos y morales que tiene el judaísmo, o sea, no robar, por ejemplo, el más básico, ¿sí? que ese también lo tienen judíos que no son judíos, ¿sí? y lo va a incorporar, o el tema de pagarle a tiempo a los empleados, digamos, hay cuestiones que son sumamente prácticas. Si lo inspira a seguir esos valores, fantástico. Sí. Incluso un comentario nos hicieron pero yo no veo en las acciones de Milei lo que dice la ley judía. Y ese comentario, que fue, creo que despectivo y con mala intención, es lo positivo de acá. No es que el judaísmo está rigiendo su forma de gobernar, o su forma de decidir las cosas, o su forma de pensar la economía, pero sí lo ve como una inspiración. Entonces es algo completamente positivo. El decir, no, o sea, la escuela austríaca que lo inspiró tiene cosas negativas. Está bien. Y el judaísmo tiene cosas que, a entender de esta gente, no es practicable al día de hoy. Pero no por eso el hombre va a dejar de inspirarse por lo que lo inspira. De vuelta, y saquemos la parte esta sesgada y malintencionada, dejalo que lo inspire, dejalo que lo haga crecer, que lo ayude a gobernar mejor. Y me parece que es algo que puede ser positivo, es verdad. Pero de vuelta, ahora cuando dice asociarlo al fracaso, yo no creo que haya visto cuando Menem sale del gobierno con corrupción, carteles hablando de la iglesia, no de la iglesia, o si querés con el pasado de los musulmanes contra el gobierno. El gobierno se equivoca o triunfa por su política y por su forma de ser, y no por la aspiración que tenga o la práctica de la fe que haga. No, de vuelta, no es esto para ser una bandera tampoco, pero que los judíos lo apoyen. De hecho, que no son todos, vemos gente que tampoco lo apoya. Mucha gente no lo apoya. Pero, de vuelta, me parece que si es algo positivo que lo va a sumar, bienvenido sea, y no tenemos que cortarlo porque, bueno, nos parece que va a haber un peligro a futuro. Me parece que va por ahí en medio de la cosa, ¿no? Bueno, hubiera pedido pauta oficial, pero se corta la pauta, dicen, así que no es el momento. No, esperemos que de verdad sirva para reflexionar. E insisto con esto porque el tema de los medios y digamos, y los que están del otro lado como consumidores también, hay que exigir muchísima más rigurosidad. Porque ¿sabés lo que a mí me generaba? Es, che, pará, acá me están mintiendo y esto yo lo conozco. ¿En cuántas me habrán mentido que yo no conocía? Es verdad. Y era fácil de averiguar esta. Es verdad. Entonces hay que tener en cuenta la visión sesgada. Acá, obviamente, en este espacio que hemos creado juntos, la idea es dar una visión desde el judaísmo. No podíamos evitar este tema, lo venían pidiendo mucha gente. Esperemos que haya servido un poco para aclarar los tantos, entender un poco de lo que estamos hablando. Y bueno, si hace falta cuando empiece a ejercer el gobierno, si en el discurso presidencial hace cita algún rabino del siglo XVII, podemos volver vamos a estar atentos obviamente a este tema porque creo que es llamativo, aunque imagino que cuando empiecen funciones y con la inflación, el hambre, la pobreza, se va a olvidar muy rápido el tema. Exactamente. Así que bueno, le deseamos lo mejor ahora que este gobierno nuevo que empiece, como todos los gobiernos, que deseamos lo mejor porque también es una elección del judaísmo. Eso también es una elección del judaísmo, rezar por el gobierno, sea quien sea que esté, que tenga éxito, porque a fin de cuentas está en sus manos el futuro, o por lo menos el futuro inmediato del país que están gobernando, así que sea con mucho éxito, que sea con mucha bendición, y nos vemos la semana que viene para el próximo episodio.